Ahora. Buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos en esta feria de empleo. Y nuestro título de la mesa redonda es Colectivos Vulnerables, Empleo y Emprendimiento. Y sí quería hacer una breve introducción de lo que es la inserción laboral. Consiste en un acompañamiento integral con el objetivo de favorecer la incorporación al mercado laboral de aquellos colectivos que por su situación socioeconómica están en riesgo de exclusión. Según informan desde la AROPE, que son las siglas en inglés que significan riesgo de pobreza y exclusión, se calcula que en España 12,3 millones de personas, es decir, un 26,1% de la población, se encuentra en riesgo de exclusión. Según la clasificación de personas vulnerables que ofrece Cruz Roja, en este colectivo se engloban personas mayores, personas con discapacidad, refugiados, inmigrantes, personas privadas de libertad, mujeres en dificultad social, que es un abanico bastante amplio, personas con dificultades económicas y personas con adicciones. El acceso a un trabajo digno es una de las acciones que más pueden ayudar a revertir la situación de vulnerabilidad porque ayuda a reforzar la autoestima de las personas y les otorga cierta independencia vital para afrontar con confianza pues, nuevos retos de la vida. Para hablar un poco de esto y entrar en materia, quiero presentaros a nuestros y nuestras invitadas a esta mesa redonda. Tenemos a María Victoria Peláez Motila, psicóloga general sanitaria con amplia experiencia en colectivos privados de libertad, adicciones, jóvenes y TDAH, también actualmente facilitadora de las competencias transversales y de las habilidades sociales del programa PICE de la Cámara de Comercio. Bienvenida. Gracias. En segundo lugar tenemos a Pablo Agudo Vega, psicólogo y técnico del programa de emprendimiento de Cruz Roja con más de 20 años de experiencia en el área de inserción sociolaboral con diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. Bienvenido. Muchas gracias. También tenemos a Camino Mata Natal. Camino es miembro de la Asociación Petales de España, que es Jóvenes con Adversidad Temprana y Apego, y es representante por la provincia de León. Bienvenida. Gracias. Y tenemos también a Nuria Sánchez Castañón, subdirectora del CIS, Centro de Inserción Social y Laboral de León, CIS Jesús Haddad, Jesús Haddad Blanco, se llama el centro penitenciario, de Mansilla de las Mulas o de Villa de Hierro. Si lo dije mal o lo dije bien. Villa Hierro queda muy bien, pero no se llama así el centro penitenciario. Ah, vale. Es el paraje. El paraje, casualmente pusieron la prisión en un paraje que se llama Villa Hierro, pero la prisión se llama de León. Es el centro penitenciario de León. ¿Vale? Igual por la confianza de siempre trabajar juntos. Claro, ¿no? Queda muy bien decir el centro de Villa Hierro. Pues muy bien la aclaración, bienvenida. Nada, antes de empezar y entrar en las preguntas, sí quería que Camino nos contara un poco sobre qué consiste la asociación Petales, porque es cierto que sabemos un poco los colectivos que estamos sentados en la mesa, pero para muchas personas sería algo nuevo, algo distinto. ¿Nos podrías contar un poco sobre el colectivo? Bueno, pues yo pertenezco a una asociación que se llama Petales España, pero es una asociación a nivel internacional que nació en Canadá y es para el trastorno de apego, es decir, para los familiares y los afectados con adversidad temprana. Sobre todo yo pertenezco porque afecta mucho a los niños en acogida y a los niños adoptados. Los niños se van a hacer adultos y el trastorno de apego va a traer una serie de problemas que no se ven cuando adoptan a un niño, pero en la adolescencia y en la adultez pues va a traer muchos problemas y uno de ellos es que el trabajo les va a ser muy difícil de encontrar. Muy bien. La primera pregunta, para entrar en materia, es ¿cuáles son las mayores dificultades como personas que trabajan con colectivos vulnerables
las mayores dificultades que tienen estas personas para lograr una permanencia y duración en un puesto de trabajo. ¿Quién quiere empezar? Victoria, por ejemplo. Bueno, buenas tardes. Yo creo que una de las mayores dificultades que yo veo cuando he trabajado con este tipo de colectivos es sobre todo esa condición de inferioridad que ya se marca solamente por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo. Eso hace que las personas no se dejen avanzar. Yo creo que las personas que dejan eso atrás y se crecen son las personas que logran mejores éxitos. Por eso, ante esa pregunta, cuando la he estado ahí pensando, pues yo creo que la mayor dificultad es precisamente eso, el quedarse en esa condición de vulnerabilidad. Yo, bueno, en principio suelen tener también una muy escasa tolerancia a la frustración, lo que muchas veces les hace evitar muchas oportunidades laborales, precisamente por ese miedo al fracaso, por tener miedo a fracasar, directamente no lo intentan. Se creen por esa condición de inferioridad que tienen. Tiran la toalla antes de buscar un empleo digno, rechazan ir a entrevistas porque dicen, bueno, seguro que no me cogen, y muchas veces se postulan a puestos muy inferiores, porque, bueno, pues con condiciones precarias o precisamente por ese miedo al fracaso. Entonces, sobre todo, yo creo que lo que más se tiene que trabajar en este tipo de colectivos es precisamente en no quedarse en esa etiqueta, sino en ayudarles a ver que ante esas dificultades se pueden crecer y pueden tirar hacia adelante y hacer exactamente lo mismo que el resto de personas, no quedarse en esa condición. Me gustaría también que, aparte de tener respuestas amplias en todos los colectivos, también hablemos de nuestra experiencia con los colectivos propios con los que trabajamos. Por ejemplo, Camilo. Bueno, pues voy a contar primero qué es un trastorno de apego. El trastorno de apego se puede coger incluso en el embarazo, porque un niño ya, el embrión puede sentir que ya no es deseado. Y por eso les afecta a las personas adoptadas y acogidas, porque han tenido ese abandono y esa es la adversidad temprana. Entonces, como decía María Victoria, las etiquetas son malísimas. Entonces, una persona ya adoptada, si es de adopción internacional, que ya le cambia el color de piel o el color de pelo, ya va a tener más de una etiqueta y tienen una tolerancia a la frustración muy bajita. Luego, ellos genéticamente ya llevan en sus genes el abandono, por así decir, y las circunstancias que viven a su alrededor, eso al madurar les causa TDAH, les causa adicciones, esquizofrenias, les causa muchas cosas, que al principio parece que es un niño malcriado, pero cuando llega a la adolescencia y a la adultez florece todo eso y tiene muchos problemas. El caso de Pablo. Hola, desde Cruz Roja planteamos siempre el trabajo con los colectivos vulnerables desde una visión de un diagnóstico individualizado, por decirlo de alguna forma. Partimos de un proceso en el que vamos a desarrollar con ellos un itinerario en el que primero tenemos que conocer cuáles son sus competencias personales, las habilidades que pueden desarrollar, el grado de integración que tienen, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, con el colectivo inmigrante o con las personas refugiadas. También en muchas ocasiones, cuando trabajas con víctimas de violencia de género, pues tienes que trabajar lo que es la resiliencia o el tema del empoderamiento. Cada persona es casi como un proceso que vas a tener que ir trabajando a lo largo del tiempo. Es decir, de mano no puedes decir que esa persona ya va a estar dispuesta a poder alcanzar lo que es el mercado de trabajo, sino que hay que partir siempre de un diagnóstico de
que te base en los siguientes procesos de orientación, para que luego puedas desarrollar una acción adecuada con las empresas con las cuales colaboras para poder insertarlas dentro de las competencias que tienen esas personas. Es muy importante lo que han dicho mis compañeros, en el que la persona se siente identificada con el colectivo al cual pertenece, pero también tiene que desarrollar un conjunto de actividades y de formaciones incluso para poder desarrollar unas nuevas competencias, entrar dentro del mercado de trabajo a competir con las mismas condiciones que si no formase parte de ningún tipo de colectivo vulnerable. Por eso es un proceso largo, no es un proceso corto, es un proceso de adaptación, es un proceso en el cual la persona tiene que ir identificando aquel conjunto de debilidades, potenciando sus fortalezas y lo vas desarrollando a lo largo del tiempo. No es un proceso corto, sino que lleva tiempo, ¿no? O sea, sería desarrollar habilidades para el empleo, como la resolución de conflictos, la gestión emocional, la asertividad, todo este tipo de cosas que les permitan poder enfrentarse a cambios, digamos, todo ese tipo de cosas les permiten enfrentarse a un mercado laboral y tener permanencia en el tiempo. Exacto, para poder permanecer en el tiempo, saber exactamente cuáles son sus debilidades y entonces potenciar todas aquellas fortalezas que esa persona tiene y que muchísimas veces, precisamente por formar parte de esos colectivos, no las saca a la luz, sino que, como bien decía Victoria, pues se encuentra sumido dentro de esa situación y lo que tenemos que dar es que esa persona dé un paso, dé otro paso y de esa manera pueda salir de esa situación, ¿vale? Para que esa persona se enmarque dentro del mercado de trabajo con las mismas condiciones, de tal manera que pueda luego encontrarse en situaciones de dificultad en el cual pueda postular por puestos de trabajo que corresponden a su persona, a su dignidad y no infravalorarse, ¿vale? Y acudir a trabajos que se encuentren por debajo de su nivel profesional. Muchas gracias, Pablo. Me toca a mí con el colectivo que pueden los penados, los que están cumpliendo una pena de prisión. En mi caso son los que están cumpliendo la pena de prisión en la última fase de cumplimiento, en régimen abierto. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué dificultades presentan? Pues pueden darse todas, estar inmersos en casi todos los colectivos vulnerables que tienen dificultades a la hora de conseguir y asegurarse el empleo. Presentan en muchos casos discapacidades que no están valoradas, aún reconocidas ni baremadas. Tenemos que trabajar en ello en régimen cerrado. Presentan problemas de adicciones. Cuando llegan ya a tercer grado ya están en tratamientos ambulatorios. Es otra de las dificultades posibles. Aislamiento social en muchas ocasiones, falta de recursos económicos, falta de una red de apoyo de amistades e incluso familiar que pueda resultar conveniente para una correcta reinserción social. Entonces, todos estos elementos unidos a que la mayor parte de nuestros usuarios tienen un grado muy bajo de formación y de especialización laboral, necesitan también trabajar muchísimos temas como el autoconcepto, la autoconfianza, la autoestima. Es una labor que requiere un camino muy largo que se proyecta a través de itinerarios de inserciones, como sería la última fase. Nosotros ya previamente en prisión, todos los profesionales del tercer sector y los profesionales de los equipos trabajamos para incidir en la discapacidad, dependencias, red de apoyo social, formación, autoestima, autoimagen. Es un ejemplo muy básico. Para hacer una entrevista de trabajo hay que saber cómo hay que ir vestido, ir aseado, ¿vale? Son cosas como muy básicas. Otra de las dificultades fundamentales es que permanecen aislados durante años, en muchos casos, del medio social, del mercado laboral, y se produce una brecha digital que en esta época es importantísimo, que hay que salvarla, y en eso estamos trabajando. En las últimas fases de inserción social, en tercer grado, trabajamos de la mano, bueno, todos
coordinados con todas las entidades de inserción laboral, todas las entidades de inserción en general, de ayuda al drogodependiente, de cara a conseguir lo fundamental, que es una permanencia en el trabajo, un acceso al mercado laboral que te permita conseguir grados de autonomía suficientes como para que no tengas que volver a delinquir. Y eso es la esencia de nuestro trabajo al final. Ya hablo en prisiones, como instituciones penitenciarias. Son muchos esfuerzos de muchos profesionales, de muchas entidades, incluyendo los de los propios penados, para llegar a ese objetivo final, y pasa por la inserción laboral. Por eso me parece tan importante este tipo de foros, y hay que agradecer tanto a Dorian, que nos haya invitado, como a la Cámara de Comercio, dar visibilidad a todo este trabajo que se realiza. Vale, muchas gracias. Quería agradecerlo al de todo. Gracias a ti. Y es verdad que ella decía una frase súper importante, que la finalidad de todo nuestro trabajo, del tercer sector, de entidades sociales, de entidades sociosanitarias, al final es la autonomía personal. Ese es el objetivo final, eso es muy clave. Bueno, la siguiente pregunta, quería haceros esta pregunta a todos, era, en el caso de la discapacidad y a pesar de los beneficios y deducciones para los empleadores o para las empresas, ¿por qué pensáis que muchas empresas no contratan o no cumplen la cuota reglamentaria en sus plantillas? Desde vuestra experiencia, Camilo. Bueno, yo creo que por desconocimiento, más bien, porque yo también pertenezco a la Asociación de Autismo Bierzo y los usuarios que ya son adultos, pues es el desconocimiento del empresario que no sabe lo que es un TEA. Y un TEA puede ser un trabajador de los mejores que se puede encontrar en su vida, pero el desconocimiento es lo que lleva a no contratarlos. Victoria. Bueno, yo a lo largo de mi experiencia profesional, cuando he hecho procesos de selección, yo estuve trabajando en 3 empresas de trabajo temporal, en empresas de contratación, yo recuerdo y he visto que muchas veces el empresario sí que quiere beneficiarse de la contratación de personas con discapacidad, pero sin asumir ningún riesgo. Y me explico, a mí me han llegado a pedir, estando trabajando, una persona que tenga discapacidad, pero que no se le note, que le falte un riñón, vamos. Entonces, suena muy duro, ¿vale? Pero dices, bueno, la empresa no tiene corazón, el empresario va a lo que va. Lo que más le duele es el bolsillo, no nos engañemos. Entonces, yo creo que hacen falta todavía muchas campañas de sensibilización, muchas campañas precisamente para dar visibilidad a que son colectivos que no van a restar producción, que van a cumplir exactamente igual o más en el trabajo que tenga que desempeñar. Bueno. Pablo. Sí, yo igual que Camilo, yo pienso que la mayor parte de las empresas van en la dirección del desconocimiento, ¿vale? Aunque la ley es clara, es muy clara, 2%, plantillas de más de 50 trabajadores tienen que cumplir con el 2% de incorporación, de integración de este tipo de personas con discapacidad. Y viendo además incluso que la normativa española es todavía más exigente, o sea, menos exigente que la normativa europea. Estamos hablando de un 4% en plantillas de más de 25 trabajadores. Con lo cual quiero decir que sí hay un desconocimiento, sí hay una ley que debería de ser cumplida, sí hay todavía el no destinar probablemente fondos económicos para la adaptación, en muchos casos, de los puestos de trabajo, para que esas personas puedan realizarse como personas trabajadoras, porque al final van a estar desempeñando la misma productividad que una persona en unas condiciones absolutamente normales. O sea, estamos facilitando al empresario mediante las subvenciones, mediante que puedan acceder a lo que es el marco europeo
el desarrollar su responsabilidad social y creo que me voy más al desconocimiento que a otra cosa. Para ello, por eso, dentro de los diferentes equipos con los cuales trabajamos, al menos dentro de Cruz Roja, dentro de nuestra organización, hay un programa que se llama Reto Social Empresarial, que tiene precisamente esa misión, la misión de forjar alianzas, de establecer contactos con las diferentes empresas y en muchas ocasiones indicarles la necesidad de este tipo de contrataciones, porque además de la normativa pueden perfectamente cubrirlo mediante contratos o convenios con centros especiales de empleo que pueden incluso dar una mayor visibilidad a un colectivo que muchas veces queremos un poco, como bien decía Victoria, esconder, ¿no? Decir, oye, pues sí, que desarrolle la actividad, pero que no se le note, ¿no? En ese sentido. Por ello pienso más que existe un desconocimiento, que tenemos que abrirle los ojos, que tiene que haber más campañas, más divulgación, más desde todos los entornos sociales, hacer visibilizar aquello que se intenta ocultar, porque la diferencia es precisamente en muchas ocasiones lo que hace mejor a las empresas. Nuria. Yo tengo poco que añadir en esto, mis compañeros son especialistas en este tema, entonces creo que es desconfianza en que puedan desempeñar estas personas este puesto de trabajo. Igual temen que pueda haber bajas laborales o faltas de adaptación con los compañeros o con los superiores, pero creo que se está trabajando en la línea correcta de cara a dar a conocer lo positivo que es la inserción laboral de las personas con discapacidad y de las personas vulnerables para toda la sociedad, y más cuando se hace desde las políticas públicas en general y desde todas las entidades mucho hincapié en la responsabilidad social de las empresas. O sea, creo que se va por el buen camino, que se está avanzando. Hace unos años no se oía hablar siquiera de la cuota del discapacitado y ahora todo el mundo lo conoce. O sea, que vamos a quedarnos con lo positivo. Más que se va a avanzar mucho más en los próximos años, pero ya llevamos un camino recorrido en relación a donde estábamos hace 10 años. Yo creo, Sí, es verdad que cada vez más vamos avanzando, no en el ritmo que nos gustaría, pero sí es verdad que vamos avanzando, y sobre todo en esa prospección del tejido empresarial, sobre todo desde el tercer sector y desde programas europeos que permiten, programas también como Cruz Roja del tercer sector, programas como Insola del Proyecto Hombre, programa Incorpora de la Obra Social La Caixa y muchos más programas que facilitan esa prospección de un tejido empresarial y de acercar a las empresas, porque también estoy de acuerdo que aparte del desconocimiento había que visibilizar más los casos de éxito, porque son muchos y esos parece que están ocultos, efectivamente. Bueno, la siguiente pregunta que yo tenía, pues hemos hablado de por qué las empresas no cumplen digamos, la normativa o no cumplen el número de la plantilla reglamentaria, pero ahora quería saber de parte de los beneficiarios de muchos de estos programas, cuáles son las quejas más frecuentes que encontráis en vuestros beneficiarios o vuestros programas de referencia en cuanto a la empresa, de qué se suelen quejar más en la fase de selección, de entrevista de trabajo o muchas veces en los seguimientos post-contratación. ¿Qué suelen contar vuestros usuarias y vuestros usuarios respecto a esto? Empezamos por aquí, Nuria. Bueno, aquí también sois vosotros los que tenéis mayor experiencia, pero yo en relación a los penados, en lo que es las entrevistas, como cuando van a través de vosotros, de las entidades de inserción, no hay muchas quejas porque van muy preparados, trabajáis muy bien con ellos las competencias transversales, el tema de la autoimagen, y no se quedan especialmente sorprendidos cuando vuelven, cuando les autoricemos la salida para hacer la entrevista de trabajo, cuando vuelven no vienen especialmente sorprendidos ni asustados por lo que les han preguntado, porque van muy preparados. En los casos de la gente que va a echar los currículos por libre, la queja es que no les llaman ni siquiera para hacer una entrevista. Está mucho más complicado. Si no es a través de las entidades de inserción, lo tienen mucho más complicado los penados.
Y luego, para la permanencia en el trabajo, pues son los sectores a los que acceden nuestros penados ahora actualmente es hostelería, limpieza. Entonces es la disponibilidad horaria que les exigen, la variabilidad horaria, que te dicen el turno 2 horas antes, ese tipo de cosas. También la temporalidad en el trabajo, la sucesión de empresas, esas son las quejas principales. Pero más es por el perfil de empleabilidad de ellos. Los sectores a los que pueden acceder implican en muchos casos una cierta precariedad todavía. ¿Vale? Muchas gracias, Bella. ¿Pablo? Sí, desde mi punto de vista, trabajamos con todos ellos, sobre todo reforzando en el que no se vulneren sus derechos. O sea, esa es una parte fundamental con la que tenemos que iniciar la actividad. Es decir, preguntas circunstanciales sobre tu vida, sobre tu familia, sobre si vas a tener hijos, sobre cuál va a ser tu futuro, incluso con población inmigrante, como puede ser de tipo marroquí, que en la comarca, incluso en León, pues hay mucha población. El preguntarles, oye, si son musulmanes, no son musulmanes, saben que van por el tema, pues probablemente del Ramadán, ¿no? Pues como diciendo, no van a ser productivos durante esas fases. Entonces, lo que tenemos que hacer es mucho, reforzar su tema personal, indicarles cuáles son realmente los derechos en España, cuál es la legislación vigente, hasta dónde un empresario o empresaria puede llegar a preguntar y sobre todo la dificultad que pueden encontrarse luego con el tema de trabajo es que en muchas ocasiones al encontrarse en una situación laboral precaria o con niveles de trabajo, con una cualificación baja, puede haber problemas con el tema de horarios, con el tema de conciliación de la vida personal y de la vida familiar, en el sentido de que seguimos teniendo esa visión de que como son extranjeros o como son inmigrantes, pues pueden adaptarse a cualquier tipo de condiciones, cuando no, cuando tienen exactamente los mismos derechos, y lo que intentamos es eso, que no se los vulnere. Entonces, esa es una práctica que realizamos siempre durante todo el proceso de itinerarios y de aprendizaje, sobre todo el conocimiento, ¿no? de cómo es el mercado laboral español, la situación en la cual se pueden encontrar, pero que no lesionen ni vulneren sus derechos. Eso es importante. Muchas gracias. Victoria. Bueno, yo la queja más frecuente que recibo, sobre todo ahora al dar las formaciones del Plan PICE, son las malas condiciones laborales que les ofrecen. Muchas veces no se pueden permitir el lujo de aceptar un trabajo porque no llegan. Ya no es que no cumplan con las expectativas, es que no se pueden permitir el lujo de trabajar. Entonces, eso en cuanto a entrevistas de trabajo, dicen, no, es que me han ofrecido, fíjate, yo esto no lo puedo coger, eso me lo dicen casi a diario, ¿no? O sea, luego, una vez que han entrado ya en la empresa, pues que no se terminan de cumplir las condiciones que se habían pactado. Me habían dicho que 8 horas y estoy 10. Luego, en la carga excesiva de trabajo. Claro, ahora mismo, con la crisis que hay, pues si puedo tener un camarero, no tengo 2. Entonces, claro, el camarero tiene que asumir las mismas mesas que antes, que estaban 2. Luego, muchas veces también, yo he visto gente que se me ha quejado, ¿no? Una vez dentro de la empresa, por el propio móvil laboral que reciben de los compañeros. Los compañeros, si son buenos, se sienten amenazados, ¿no? Y tienen miedo de que les vayan a quitar protagonismo ante el empresario y demás. Y entonces los propios compañeros tienen miedo a perder su propio puesto de empleo. Entonces el nuevo siempre lo tiene más difícil, es el último que ha entrado. Es una queja frecuente de estas personas que están buscando empleo. Es eso, las condiciones, me quedaría con el móvil laboral de los compañeros y las excesivas cargas de trabajo que se están ofreciendo ahora.
pues desde mi colectivo, por así decir, el problema es que es una discapacidad que no se ve, es lo que decía antes Victoria, y como esa discapacidad no se ve porque es un trastorno del neurodesarrollo, pues en principio muy bien, van a la entrevista y muy bien, se quejan de que luego cuando ya están en la entrevista no les dejan mostrar sus capacidades. Encima son personas muy rígidas con ellas mismas y entonces se sienten más inseguras y si no te dejan mostrar sus capacidades, pues ya te hundes. Ese es el problema que encuentran ellos. Ya que estamos hablando de los beneficiarios, ahora también la misma pregunta, pero ¿cuáles son las quejas más frecuentes de las empresas, jefes de personal, jefes de áreas de recursos humanos, empresarios en general? Porque muchas veces en nuestros procesos, con nuestros programas de integración sociolaboral, tenemos esa prospección y esa relación con el tejido empresarial. ¿Cuáles son las quejas que más oís de las empresas? Digamos de los beneficiarios, o sea, al revés. Yo creo que lo que más se quejan, por lo menos en nuestro colectivo, es de el desconocimiento que hablábamos antes, como no saben de qué va ese trastorno, no saben cómo actuar con estos chicos y chicas, al final se hace ahí una bola en la que, pues eso, son malcriados, se portan mal. Y cuando es al revés, estas personas que buscan realmente trabajo van a dar el 100% de sí mismas, porque lo necesitan y porque quieren demostrar lo que valen. Lo que pasa que, claro, lo que hablamos, el neurodesarrollo va de otra manera, entonces ellos ven la vida de otra manera. Simplemente hay que, hacer más campañas para visibilizarlos. Gracias. Victoria. Yo los empresarios, sobre todo con el plan PICE, que es por donde ahora mismo más me estoy moviendo, el empresario de lo que más se queja es de la actitud que tienen los trabajadores. Si vienen sin ganas, sí saben hacer las cosas, pero no tienen ganas de trabajar. Dices, bueno, a ver, unos por otros la casa sin barrer, porque el chaval porque no tiene ganas, o la chavala porque no tiene ganas, y el empresario porque tampoco le motiva lo suficiente para que se quede, pues esto no funciona, algo estamos fallando. Entonces, sí que es verdad que a menudo el empresario de lo que se queja sobre todo es de la actitud o de la mala actitud que pueden tener, ya os digo, derivado de la falta de expectativas ¿vale? De la frustración que llevan, pero sobre todo hacia el empresario se me ha quejado de la actitud. Es que no puedo tenerle porque no viene con ganas. Gracias, Victoria. Pablo. Bueno, en muchas ocasiones, pues sí, precisamente el tema de la actitud, pero claro, el empresario muchas veces no se da cuenta de lo que está haciendo es contrataciones con una duración muy corta, a lo mejor para fines de semana, con unos servicios que son realmente precarios. Suele ser, desde mi punto de vista, como muy subjetiva esa percepción del empresario, ¿no? Porque si te pueden decir algo por establecer una queja, si esa persona no tiene esa competencia profesional para la que va a desempeñarse el puesto de trabajo. La mejor manera es intentar, a la hora de llevar a cabo la recogida de una oferta de trabajo, tratar de buscar todos los detalles de la actividad que va a desarrollar esa persona en su puesto de trabajo. Esa es la mejor manera de que luego no haya una queja o una posible no adecuación de esa persona al puesto de trabajo. Porque para lo que antes hablábamos, para muchos empresarios, empresarias, pues a lo mejor lo que es una actividad normal es estar 10 horas de trabajo diarias, ¿vale? Cuando sabemos que probablemente por normativa, por convenio, por los derechos que se han desarrollado en esas empresas, pues hay un nivel mínimo de trabajo que tienes que desarrollar. Cuando todo el mundo piensa que no, que tienes que trabajar como si tú fueras el propio jefe o tu propia jefe, ¿no? Yo también puedo comentaros que, por ejemplo, en Cruz Roja, en muchas ocasiones se nos llama pues como una especie como de referente para determinados servicios, como de servicio doméstico, de cuidado de personas mayores, ¿no? Y te llaman entendiendo que te están solicitando una persona que ha acudido a Cruz Roja a pedir una ayuda y que si ellos le dan trabajo, pero el trabajo en el sentido pagándole, ya están correspondiendo.
cuando en muchas ocasiones lo que tienes que recordarles es que no, que lo que tienen es derecho a un alta en la seguridad social, que de otra manera lo que estamos haciendo es mantener una economía sumergida y que muchas personas sintiéndose vulnerables acepten unos trabajos en unas condiciones que no son las adecuadas. Que te encuentras con personas cuando acuden a los programas de empleo con 50 o 55 años y que cuando tiras de su vida laboral tienen 2 años cotizados. Es decir, ¿qué va a ser de esa persona cuando se tenga que jubilar? ¿Cuál va a ser su pensión, que en este caso será no contributiva, precisamente por entender que esas personas estaban intentando ayudar a unas personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y sin embargo no le están haciendo ningún favor? Quería añadir también algo de lo que decías, y es que efectivamente muchas veces en las empresas grandes, en la descripción del puesto de trabajo, los requisitos en el área competencial no se ajustan a la realidad. Y en el caso de empresas pequeñas o autónomos o tal, muchas veces hay unas expectativas que las personas no pueden cumplir porque tampoco están totalmente delimitadas. Aunque nosotros trabajáramos esas competencias, no llegaríamos a satisfacer esas necesidades porque no están claras muchas veces. El empresario que lleva toda su vida haciendo ese tipo de actividad piensa que el resto de los mortales, por decirlo de alguna manera, son capaces de desarrollar esa misma actividad en el mismo tiempo. Cuando tiene que haber un periodo de adaptación, un periodo de aprendizaje, un periodo de alcanzar esa profesionalidad, claro. Y muchas veces pues están pensando que va a llegar ya una persona como si hubiera llevado 30 años trabajando en ese sector. Eso sí es una situación que se da mucho. Recuerdo en una cadena de producción hablaban de que había un tiempo que tenían delimitado para hacer una cadena de producción. Y al final decían, es que tenemos mucha rotación de personal. Y un día me acuerdo que les dijimos, oye, ¿no os habéis planteado cambiar los tiempos y revisar si realmente, porque si tenéis mucha rotación, no es que la gente no pueda, sino quizás está el tiempo que empleáis para esa cadena una cadena de montaje, no se ajusta a la realidad. Entonces vais a seguir teniendo rotación si no evaluáis y cambiáis esa parte para que podáis tener personas que de verdad lo hagan. Sí, creo que estamos a lo mejor hablando de la misma empresa que era un centro especial de empleo, sí, que yo tuve muchísimos problemas para poder cubrir determinados puestos de trabajo. Claro que sí. Nuria, cuéntame un poco tu experiencia, lo que el colectivo y sobre todo esto que en hablamos. las empresas, las quejas sobre los trabajadores en mi colectivo, como lo tienen tan difícil, los que llegan a conseguir un trabajo han pasado la criba de la entrevista, de la formación previa, de las competencias transversales, la adaptación al medio abierto, la criba de la entrevista y los primeros días de trabajo, no hay muchas quejas. Es sorprendente, puede parecer una contradicción, pero no hay quejas de los empresarios sobre los penados en tercer grado que acceden por vuestra vía a la inserción laboral. No hay, porque es éxito. Tiene un alto porcentaje de éxito de inserción. Claro, mi perspectiva es muy limitada, no tiene nada que ver con la vuestra. Esto lo hemos hablado anteriormente a lo largo de la mesa redonda, pero ¿están realmente preparadas las empresas para trabajar con colectivos vulnerables? Aquí voy a hablar de cosas concretas. ¿Están preparados en cuanto a acceso a discapacidad, mecanismos de comunicación, lenguaje inclusivo, etcétera? O sea, habría mucho más camino. Yo creo, hay excepciones, pero yo creo que no están preparadas las empresas para todo eso. A ver, ¿cómo lo explico? Por parte de las personas TEA, por ejemplo, necesitan todo muy visual. Teniéndolo todo muy visual, son unos trabajadores, pero perfectos, maravillosos. Y mira que en España tenemos lo mejor en visualización, que es Arasac, que es una empresa del Gobierno de Aragón con pictogramas que vale para todo el mundo, que está distribuido a todo el mundo. Y hay sitios todavía en los que no se sabe lo que es un pictograma, lo que no se sabe cómo deben de actuar las personas que no hablan, pero que pueden hacer cualquier otra labor. No hablan, pero visualmente pueden llegar allí. Lo mismo, pues eso, que los baños adaptados, yo me he encontrado ahora mismo en la asociación que nos han dado un baño adaptado.
Adaptado quiere decir que tiene para apoyarse, porque por la puerta no entra una silla de ruedas. Entonces, menuda adaptación. Yo creo que Tenemos poco tiempo, vamos a ir alimentando. Cuéntame, Victoria. Yo estoy un poco como Camino, yo creo que no están preparadas, o sea, igual sí que cumplen la ley, porque evidentemente si no les dejan abrir y hay que tener los baños adaptados, o sea, cumplir la normativa, claro, eso sí, eso hay que hacerlo, si no, no dejan abrir, pero campañas de sensibilización hacen falta muchísimas. Sí. El tema del lenguaje inclusivo, que decías, mecanismos de comunicación más. Creo que ahí, bueno, eso es otra guerra que hay que empezar y que tiene todavía mucho por delante. Yo creo que en gran medida, en función del tamaño de la empresa, va a entender mejor, o sea, lo que es la normativa y la adaptación, ¿no? O sea, grandes empresas con un nivel de plantilla elevado suelen invertir recursos, tienen departamentos, tanto de ergonomía, tanto el departamento de recursos humanos, tanto el departamento de calidad, incluso con la fuerza en determinados casos de sindicatos dentro de las propias empresas, sí están haciendo los cambios necesarios para poder adaptar a este tipo de colectivos, ¿no?, con los cuales nosotros trabajamos. Desde mi punto de vista, normalmente cuando contactan con empresas como las que organizaciones del tercer sector con las cuales nosotros representamos, también saben con qué tipo de colectivos estamos trabajando, y en la mayoría de las ocasiones no suele haber problemas en el tema del proceso de adaptación de esa persona a ese puesto de trabajo, porque conocen perfectamente en muchas ocasiones, por las alianzas que hemos establecido a través de la prospección laboral, cómo trabajamos nosotros, cómo trabajan esas empresas y cómo es el colectivo al que realmente agrupamos, ¿no? Y cuáles son las condiciones necesarias para que su responsabilidad social pueda desarrollarse y llevarse a cabo de una manera satisfactoria, cumpliendo todos los requisitos. Por eso yo entiendo que gran parte, entonces, hablo de volumen, de capacidad de trabajo, de visión empresarial de ese sector, de esa empresa, con alas de proyección, con un volumen importante de departamentos. Creo que puede perfectamente ejecutar este tipo de actividades sin problema. Muchas gracias. Vamos a hacer las conclusiones finales y quería comentar, y no sé si estáis de acuerdo con las conclusiones finales que hemos visto de esta mesa redonda. La primera, desde las instituciones públicas, más presupuestos, complicado en estos momentos, pero lograr la generación de conocimientos, políticas y prácticas de la inclusión social. Desde las entidades privadas, seguir apostando, potenciando acciones de sensibilización a los colectivos vulnerables y generando nuevas oportunidades en la línea de la inclusión. Y para toda la sociedad en general, creo que es importante entender el concepto de la diversidad que ha salido hoy, que no es un problema, sino una oportunidad y un enriquecimiento social. El mundo ha cambiado y creo que tenemos que prepararnos para ese cambio. Muchas gracias, Camino, muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Nuria. Y nos vemos en una próxima ocasión.